Imagina que cada día al despertar tienes que combatir un nuevo desafío, que cada movimiento a realizar es una lucha contra ti mismo, que tus manos, brazos y piernas tiemblan y no puedes controlarlo. Si eres capaz de visualizar estas situaciones, entonces serás capaz de ver el día a día de una persona que tiene la enfermedad de Parkinson. El 11 de abril ha sido designado por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial del Parkinson. Por este motivo, queremos informarte acerca de esta enfermedad que, si bien no tiene cura, a través de la medicación, ejercitación física y la terapia emocional y ocupacional puede tener una mejor calidad de vida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Como ya viste, el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver cuáles son sus causas, por qué lo provoca. Vamos a ver cuáles son las cosas que podemos hacer para ayudar a los pacientes que lo están viviendo. Vamos a ver cuáles son los protocolos que se siguen, qué son las medicinas o los tratamientos que se pueden seguir para poder ayudar a estas personas a que su calidad de vida sea mejor. También vamos a ver un poquito más adelante, bueno, pues cómo es vivir con una persona que tiene esta enfermedad y cómo viven los familiares, quienes los atienden, etcétera. Así es que quédate con nosotros porque de esto vamos a hablar el día de hoy. Aparte ya están aquí nuestros especialistas. Le doy la bienvenida a nuestro público, que por supuesto que vienen muy generosamente a platicarnos sus historias. Quédate con nosotros para que las escuches y veas de qué se trata esto de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, para empezar a abrir este tema, te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Acompáñame. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo porque afecta al sistema nervioso, produciéndose unos mecanismos de daño y posterior degeneración de las neuronas ubicadas en la sustancia negra. Estas neuronas se encargan de producir la dopamina, una sustancia química fundamental para que el movimiento del cuerpo se realice correctamente. Cuando el cerebro no dispone de la dopamina suficiente para mantener un buen control del movimiento, los mensajes de cómo y cuándo moverse se transmiten de forma errónea, apareciendo de forma gradual los síntomas motores típicos de la enfermedad. Pero también se ha visto que hay otras neuronas afectadas y por tanto otros neurotransmisores como la serotonina, noradrenalina y acetilcolina, lo que explica otros síntomas no motores de la enfermedad. Bueno, pues más o menos vimos el avance de lo que es esto de la enfermedad de Parkinson, y para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos a el doctor Ulises Rodríguez Ortiz. Él es neurólogo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud. Ulises, ¿cómo está, doctor? Bien, Ulises? muchas gracias, buenos días. Bienvenido, qué gusto tenerlo por aquí. Invitación. Al contrario, gracias por aceptar para hablar de esto de la enfermedad de Parkinson. Con todo gusto. También está con nosotros el doctor Benjamín Florán Garduño. Él es jefe del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAB, e investigador de Alzheimer y Parkinson. Doctor Benjamín, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Qué gusto Gracias por la tenerlo por invitación. aquí. Y también está con nosotros el doctor Rubén Martínez Hernández. Él es coordinador de la Clínica de Trastorno del Movimiento del Centro Neurológico del Centro Médico ABC y es médico adscrito a la Clínica de Trastornos del Movimiento del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez de la Secretaría de Salud. Igualmente, bienvenido, doctor Rubén. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerlos a los tres por aquí para hablar de esto, de la enfermedad del Parkinson y que nos quede como muchísimo más claro. Y bueno, por supuesto le doy los buenos días a Nora. Nora, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto estar por aquí. Buenos días. Buenos días a todos, qué bueno que nos acompañan. Utilicen los medios que tenemos para que usted se comunique. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y las llamadas telefónicas también. Así que no hay pretexto, Cris, perdón. Ya vamos regresando, ¿verdad? Pero que se comuniquen con nosotros y ya lo mencionaban en el teaser. El 11 de abril pues será el Día Mundial del Parkinson.
Por eso estamos haciendo este programa, además que pues en Diálogos constantemente abordamos temas así para que ustedes sean escuchados, así que si tiene un familiar o si usted tiene una duda con respecto a este tema, comuníquese con nosotros. Bueno, pues vamos a ver el siguiente testimonio sobre María. Vamos a ver qué es lo que nos dice ella que está viviendo. Acompáñame, por favor. Otra mañana comienza sin saber cómo será, y mi mente así lo piensa que podré parar mi caminar. Tengo fe en Dios que me ayudará y cuidará mis pasos al andar. Tendré en mente que vivir vale la pena solo al sentir que corre sangre por mis venas. Con motivación de mis libros y mis plantas me levanto contenta, aunque espanta el sentir que mis pies se atoran y mi cuerpo avanza. Yo no sé qué pensar, pues mis piernas se quieren independizar, no respondiendo al mandato que se les da, pero tengo que dominar mi mente y ganarle la partida para vivir plenamente. Tengo 68 años y tengo Parkinson desde hace 9 años. Pues yo comencé con un desgarre en el brazo derecho, por eso acudí al doctor y me hicieron un TAC, que le llaman, y a base de eso me dijeron que tenía yo Parkinson. La doctora me recetó sinaricina. Bueno, fui a ver a un neurólogo y me dijo que dejara de tomar esa medicina, pero no me explicó bien por qué. Entonces ya no la tomé, pero ya la había tomado 8 meses. Entonces ya en la actualidad en internet entré y vi que esa medicina produce los síntomas del Parkinson. Entonces traté de hacer mi vida normal, sin ayuda de nadie, me fui a vivir sola para que yo me obligara a hacerme todo. Y así fue pasando, me fui buscando modos de moverme, porque si uno se queda sentado, se queda atorado o pensando en la enfermedad, se va uno para abajo. Me levanto a las 6 de la mañana, que es cuando tengo movilidad, y esas horas me apuro a hacer lo que a lavar la ropita. Ya que lavé la ropita me tomo un desayunito, me pongo a leer mis libros, a componer algunas cancioncitas. Más cuando estoy deprimida, me da por componer. Llegué a una depresión como no había tenido antes, que tuve la tentación de matarme, de tomarme todas las medicinas que encontrara. Y nada más que mi nieto llegó y sentí feo, pero como esa depresión no he tenido otra. Es parte de la enfermedad. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro testimonio, gracias por platicarnos cómo lo está viviendo ella. Y bueno, ¿qué es esto de la enfermedad del Parkinson? Por favor, bueno, adelante. pues es un padecimiento neurológico degenerativo que afecta a pacientes en su en la mayoría de los casos, mayores de 50 años. Afecta un poquito más a los hombres que a las mujeres. Es un padecimiento de origen desconocido, de múltiples causas, algunas genéticas, otras ambientales, quizá laborales, quizá el tipo de personalidad que traemos. Es un padecimiento que se manifiesta porque la zona de producción de dopamina en el cerebro, que es muy pequeñita, se degenera, es dañada por de múltiples formas, y entonces aparecen los síntomas, primero de un lado, luego del otro. Es un padecimiento que afecta importantemente la capacidad de moverse, antes que otras capacidades. Entonces afecta muy, muy claramente la calidad de vida. Ese es el Parkinson. Híjole, por favor, doctor. Bueno, además de lo que ya nos decía Ulises, la enfermedad dejó de verse hace unos años solamente como un padecimiento que afecta lo motriz. Es un padecimiento, también lo mencionaba en la cápsula, que afecta a otros órganos, la movilidad intestinal, también afecta la función olfatoria, también puede afectar o dar alteraciones en la función urinaria, y esto se suma a esta discapacidad para moverse bien o hacerlo lentamente en la discapacidad o en la incapacidad que genera. Entonces es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que a diferencia de otras también cabe mencionarlo, tenemos algo que hacer, hay medicamentos para tratarle. Y bueno, es una enfermedad que también causa un estigma social, un estigma familiar inclusive, a la cual cada vez nos abocamos en ese punto más. Claro, ¿cómo comienza? Bueno, el comienzo es insidioso y como le había mencionado el doctor, comienza generalmente en una porción del cuerpo, después se generaliza a los dos, a menudo con un temblor fino, distal, una incapacidad para moverse, para realizar movimientos voluntarios, y empiezan a aparecer otros síntomas que son expresión de la misma incapacidad motora, trastornos en la escritura, por ejemplo, la marcha,
y entonces es cuando el paciente se empieza a dar cuenta de que algo está ocurriendo de manera anormal. ¿Cómo afecta a las zonas del cerebro que se encargan del control y del movimiento? Bueno, el principal defecto es la ausencia de dopamina. Se supone que las manifestaciones clínicas de la enfermedad ocurren cuando el 60 o el 80% de las neuronas productoras de dopamina del cerebro han muerto, y es cuando el paciente empieza a tener estas manifestaciones clínicas, lo cual también nos indica que la enfermedad pudo haber iniciado, o de hecho inició mucho antes de que aparecieran las manifestaciones clínicas. ¿Cuánto tiempo antes se cree? Es difícil de decir, pero se calcula que alrededor de 10 años antes empezó a ocurrir la muerte de estas neuronas. Lo que pasa es que las neuronas que sobreviven son capaces de generar dopamina y de producir una cantidad suficiente como para que los síntomas motores no aparezcan. No, hasta 10 años después. Hasta más pero entonces, o menos. bueno, las causas, usted doctor decía que son variadas, pero bueno, las causas parecen ser enormes, ¿no? Desde cosas que tienen que ver con lo físico, ¿no? La muerte de estas neuronas, la falta de dopamina, y algo decía usted sobre el trabajo, o la forma de vivir, o la personalidad. Un poquito más si nos explica Claro esta que parte. sí. Esto es importante porque se pueden conocer los factores de riesgo que se conocen, perdón. Ya se sabe que sí. Sí existen algunos factores de riesgo. Creo que se puede entender este padecimiento de la siguiente forma. Nacemos con un esquema genético que a veces con el tiempo desarrolla una enfermedad u otra. Puede ser diabetes, hipertensión, eso lo tenemos en los genes, es una historia, no necesariamente es algo que se hereda en forma directa como los ojos, como los grupos sanguíneos. Se está ahí como latente, pero no necesariamente se va a desarrollar. Así es. ¿O sí se va a desarrollar? Depende de las circunstancias. Ese es el problema. No sabemos cuáles son los esquemas que junto a lo que nosotros vivimos, si tenemos tóxicos en el ambiente, si tenemos infecciones virales, si tenemos o no contacto con café, con tabaco, en fin, factores de riesgo, se puede desarrollar o no el padecimiento. Se sabe, por ejemplo, que el café evita la enfermedad. Se sabe poco al respecto también. Hay algunos artículos que hablan sobre la disminución de Parkinson en pacientes que fuman. Obviamente el fumar no es una buena indicación para la salud desde ningún punto de vista, pero ¿por qué ocurre esta relación inversa? No se sabe que los profesores de educación primaria son los más afectados, los médicos, los... o sea, en las investigaciones que ustedes han hecho, los profesores de primaria son estudios epidemiológicos que se describen en todo el mundo, en donde hay grupos laborales que tienen más Parkinson que otros. Ok, entonces uno son los maestros de primaria, ¿qué otro grupo? Los médicos, los que estudian doctorados. Los que estudian doctorados. Los que tienen una conducta posiblemente disciplinada, constante, que les permite manifestar o tener una... ¿Disciplinada o de mucha exigencia? Es difícil la línea entre estas dos, porque el realizar una maestría, un doctorado, pero no tener una actividad social que me permita expresar también esa parte humana que tengo, puede ser inconveniente. Entonces, son cuestiones que no, son factores de riesgo que se han descrito, no una vez, frecuentemente, y que seguramente se tendrán que seguir estudiando, ¿no? El café tiene una relación inversa con la aparición de la enfermedad, principalmente. O sea, el deporte también. El deporte. El café, o sea, se ha visto que las personas que suelen tomar café disminuye la cantidad de personas que sufren Parkinson. El riesgo disminuye. El riesgo. Así es, incluso se han descrito algunos estudios que depende de la cantidad. Pongamos que para simplificar la situación, podemos decir que hay algunas actividades que pueden predisponernos y otras que no. Las actividades que son alejadas de la sociedad podrían ser datos que nos predispongan a este tipo de padecimientos degenerativos, Alzheimer, Parkinson. La depresión, por ejemplo, es un factor de riesgo. La conducta de bailar es muy poco frecuente en estos pacientes. Aquellos que la tienen o la tuvieron tienen un pronóstico más favorable. O sea, a los que les gusta bailar. A los que les gusta bailar, es decir, el enfrentarse con la sociedad, exponerse un poco a que me vean, saber si me muevo o no, es una conducta dopaminérgica que está asociada con una disminución del riesgo. Es decir, los pacientes que tienen Parkinson, y aquí están los pacientes, posiblemente no todos, o una gran mayoría, no eran tan buenos bailarines, ¿no?
Ahora, no son efecto causa, no son si yo suelto la pluma se cae, son factores de riesgo que pueden o no tener importancia en algún tipo de población. Claro, lo que pasa es que, como ustedes nos decían al principio, bueno, pues no se sabe realmente todavía el origen, entonces todas estas cosas las han unido para tratar de dar una explicación. Así es. ¿Y existe solamente un tipo de la enfermedad de Parkinson? ¿Hay varios tipos? ¿Cómo es esto? No, realmente inclusive la definición por concepto cada vez se nos complica más, ¿no? Hay quien dice que no hay una enfermedad de Parkinson, sino son varios, o es parte de un espectro sindromático, es decir, es una enfermedad muy compleja que puede presentarse en los jóvenes con una causa genética muy puntual y entonces ese puede ser un tipo de Parkinson. El clásico en los mayores de 50, 55 años, donde puede iniciar con temblor o puede iniciar de forma más rígida o lenta, o aquel que inicia abruptamente, ¿no? Entonces, o sea, de repente de un momento a otro puede suceder. Al menos en la noción del paciente es así. Ah, claro. Oiga, doctor, y en la cápsula María nos decía que ella empezó con un desgarre en el brazo. Esa es una, bueno, María nos dio un testimonial increíble de cómo se desarrolla la enfermedad, y es una causa común este síndrome de hombro doloroso. Inician así, van con un médico, con otro y con otro, y todos terminan diagnosticando cuestiones locales y resulta ser que fue parte de la rigidez. Parte de la rigidez. Vamos a un corte y en un momento regresamos para que nos aclaren más. Quédate con nosotros. El diagnóstico del paciente con la enfermedad de Parkinson, para empezar, el paciente primero lo tiene que sospechar. Cuando el paciente llega con el neurólogo es porque ya cuenta con los síntomas motores de la enfermedad. Para esto es importante mencionar que la enfermedad no comienza en el momento en que se presentan los síntomas motores, sino que comienza aproximadamente de 5 a 10 años antes. Por lo regular, uno de los primeros síntomas es el temblor, que es un temblor de reposo. Hay disminución de los movimientos, lo que llamamos nosotros como bradicinesia. Hay alteraciones en la postura, los pacientes constantemente se caen y puede haber rigidez en las extremidades. Se pregunta dentro del interrogatorio si ha presentado estos síntomas, y en el interrogatorio vemos también la evolución de cómo se fueron presentando los síntomas motores. Además de que se hace la exploración neurológica general, se hace hincapié en lo que es la exploración de los ganglios de la base. Además de esto vemos pruebas posturales. Le pedimos al paciente que por favor cruce los brazos sobre sus hombros y que se intente levantar. Ellos muchas veces hacen varios intentos para poderse levantar de sus sillas. Exploramos también la marcha. En la marcha lo que revisamos con el paciente es la velocidad con la que camina. Vemos el tamaño de sus pasos, la postura de su tronco y que de alguna manera hacen una anteropulsión, se van inclinando hacia adelante y hay reducción en el braceo, no bracean, hacen pasitos cortos, lentos y se van moviendo de manera lenta. Y hacemos una prueba que se llama pull test. Este pull test empujamos nosotros al paciente y una persona sana, cuando tú lo empujas hacia atrás, por reflejo pone el pie para evitar la caída. Este reflejo lo tienen alterado, no pueden poner el pie y caen en golpe. Bueno, pues qué interesante todo esto que nos está diciendo la doctora, que es la manera como ustedes más o menos pueden identificarlo. Pero doctor, nos quedamos platicando sobre esto del dolor del hombro, que bueno, yo creo que es importante ampliarlo porque de repente hay personas que nos están viendo y cualquier dolor de hombro van a asustarse, ¿no? Así es. Sí, por favor. Claro que es un espectro de síntomas, ¿no? Pero llega a ser una de las manifestaciones comunes y es producto de la rigidez. Es decir, la tensión muscular que se ejerce sobre esa articulación en un paciente que empieza en esa extremidad se puede manifestar de esa forma. Platicábamos, luego visitan al médico general, empieza a tratarse con analgésicos, luego van y resulta que pudo haber sido algo de la columna, sobre todo la columna cervical. Y bueno, ahorita platicaba la doctora en la cápsula sobre otras manifestaciones que comúnmente se ven, que van haciendo en conjunto pues la serie de manifestaciones motoras de la enfermedad. Pero quizá yéndonos un poquito para atrás, platicamos de factores de riesgo y platicamos también de manifestaciones iniciales, pues son varias y pueden ser
mucho antes de 10 años, ¿no? ¿Cómo cuáles serían? Las alteraciones olfatorias, por ejemplo. O sea, de repente ya no puedes identificar los olores. Así es, 9 de cada 10 pacientes con Parkinson tienen alteraciones en el olfato. No es que todos lo pierdan. Perder el olfato o tener una disminución del olfato conforme avanza la edad es algo también común, entonces hay que tener cierto cuidado con ello, ¿no? La otra es las alteraciones en el sueño, que van desde insomnio o problemas de movimientos durante las ensoñaciones. Sueños muy vívidos, sueños que aparentan ser muy reales, también es una manifestación que puede preceder a las manifestaciones que llamamos motoras hasta 20 o 25 años antes. Entonces, por ejemplo, estar dormido y de repente tener movimientos que no son voluntarios. El sueño tiene varias etapas y requerimos pasar por todas esas etapas para descansar bien. Una de ellas se llama etapa de movimientos oculares rápidos. La tenemos alrededor de cada hora y media. El famoso REM, ¿no? O el famoso, por las siglas en inglés, el REM. Y en esa etapa normalmente nos desconectamos. Es una etapa donde el cerebro está activo, muy activo, casi tan activo como cuando estamos despiertos, y en esa etapa soñamos. Pero la desconexión motora permite que soñemos y no nos movamos. Pero si se pierde esa desconexión, que sucede en algunos pacientes con la enfermedad de Parkinson y se ha visto que es un factor de riesgo muy importante, existen movimientos y actuaciones de los sueños. Y es una manifestación que pues hay que tener en cuenta, inclusive antes. Claro. Entonces, el olfato, estas alteraciones en el sueño, ¿qué otras cosas serían como importantes visualizar? El estado de ánimo, ¿no? Ahorita lo platicaba el doctor Ulises Rodríguez sobre depresión y ansiedad, que son factores visto como pronóstico o son manifestaciones muy iniciales de la enfermedad. El estreñimiento, que después, durante inclusive las manifestaciones ya en conjunto con el motor, puede ser igual o grandemente incapacitante, ¿no? Entonces, es otra manifestación ahí. Pero, ¿en qué momento? Porque parecería, no sé si a los demás o los que nos están viendo les parece lo mismo. Ah, por cierto, estamos en vivo, ya regresamos de las vacaciones, así es que, por favor, llámenos. Pero, bueno, de repente podrían ser como síntomas que podemos escuchar en otras enfermedades también. Sí, entonces, desde luego. ¿Cómo yo puedo de repente decir, bueno, a ver, tengo que acudir a un neurólogo porque posiblemente estoy frente a esta enfermedad? ¿En qué momento hay que hacer esto? Perdón, me parece que un dato importante que sí es necesario que lo vea un médico es la lentitud. Si el paciente se siente lento para moverse en su cama, por ejemplo, o al bañarse levanta un brazo menos que el otro, es frecuente que digan que tienen desgarro o desgarre, embolia. Eso es muy importante cuando ellos sienten dificultad para cortar alimentos con cuchillo y tenedor. Esos datos de lentificación en la marcha, por ejemplo, junto con alteraciones del ánimo, constipación o estreñimiento, son necesarios que los revise un médico en general o un neurólogo o un especialista en este tipo de padecimientos. El temblor de cualquier tipo, ¿no? Preguntaban por ahí de temblor esencial, pues es una enfermedad que frecuentemente se confunde. El Parkinson inicia siempre de un lado, el temblor esencial siempre inicia de los dos lados, pero ante cualquier duda puede que el paciente se espere por un temblor, pero si está lento, si siente que la letra se le dificulta la fluidez en su mano, eso es muy importante, quizá más importante que la alteración del olfato y la alteración del sueño humor. Es cuando el paciente lucha durante la noche, ¿no? Que le pega al cónyuge, que está gritando, que está huyendo, ¿no? Son sueños vívidos que son características que pueden estar relacionados o no con Parkinson o con algunos otros padecimientos peores que el Parkinson. Claro. ¿Hay alguna enfermedad que se confunda directamente con el Parkinson? O sea, que ustedes sepan que ha sido como diagnosticado una enfermedad y que al final resulta ser Parkinson. Hay varias enfermedades que tienen como manifestación parkinsonismo. Y aquí es donde nos complicamos en el lenguaje para tratar de expresarlo. Parkinsonismo es la serie de síntomas que se describieron inicialmente por este famoso médico inglés, James Parkinson, dentro de la enfermedad, pero hay otras enfermedades degenerativas o causadas por
una embolia o por enfermedad vascular cerebral, o inclusive ahorita que teníamos el testimonial de María, por medicamentos. Entonces, existen diferentes causas de parkinsonismos. Las enfermedades degenerativas que se parecen al Parkinson suelen ser enfermedades más agresivas, que no responden a los tratamientos médicos que regularmente lo hacen los enfermos con Parkinson, o lo hacen por un muy corto periodo de tiempo, y tienen otras manifestaciones además. Y los parkinsonismos asociados a medicamentos, por ejemplo, la metoclopramida, que es un medicamento que se usa rutinariamente para el tránsito o mejorar el tránsito intestinal, o la sinaricina, que se utiliza a veces descomunalmente para tratar de oxigenar el cerebro, y no hay ningún estudio que lo permita ver. A veces se abusa de esos medicamentos y pueden producir síntomas. Por ejemplo, en la cápsula que nos decía María, ¿no? María nos dice que a ella empieza con el desgarre del brazo, del hombro, y después sí le dan unas medicinas, pero ella dice que las medicinas le están provocando eso. Sí, ella se refería precisamente a ese medicamento, la sinaricina, que puede ser puede causar pues síntomas muy parecidos a la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, tratando de ayudarle, quizá no. O sea, ¿lo aceleraron? No necesariamente. No necesariamente se aceleraron. Se exacerbaron un poco los síntomas. Seguramente. Pero de todos modos la enfermedad ya la tenía. Ah, ok. También sí, por favor. No, que era importante, estaba yo pensando en que cuánto papel juegan los familiares y el entorno social en el que está el individuo cuando empieza a tener síntomas de la enfermedad, porque una reacción natural de una persona enferma es negar cualquier alteración. Por ejemplo, si empieza a tener trastornos del movimiento, a tratar de minimizarlos, etcétera, y a veces son los familiares los que empiezan a detectar en la cotidianidad de la vida que la persona empieza a tener algún trastorno motor de este tipo, y entonces es aconsejable que ellos también hablen con el paciente y lo ayuden a llegar al médico, porque entre más rápido llegue y más pronto tenga atención, pues mejor será la expectativa de vida de este paciente. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes nos dijeron que hay hasta 10 años a veces en los que se tardan en llegar los pacientes y que el diagnóstico sea acertado. O sea, si el paciente llegara antes, entonces tiene un mejor futuro. ¿Cuáles serían los beneficios de encontrar la enfermedad antes? Seguramente se puede incidir para bien en su calidad de vida y en que no pierda el trabajo, no pierda a veces a la familia, que muchas veces lo apoya, otras no, pero entre más temprano el paciente llegue, se adapta más, se buscan las formas para manejarlo, ¿no? ¿A partir de qué edad hay que estar atento? O sea, ¿a qué edades es cuando más se manifiesta esta enfermedad del Parkinson? Después de los 50 años es más frecuente, va aumentando la incidencia en los pacientes conforme aumenta la edad. Después de los 60 hay otro repunte, pero es, digamos, 50 para adelante, digamos. Entonces, si es a partir de los 50, entonces estamos hablando de que a partir de los 40 se empiezan a dar estas pequeñas manifestaciones que después ya se ven claramente a los 50. Pues sí, un dato también que se confunde frecuentemente es la depresión. La depresión es leve, o sea, puede dar cuadros de alteración motora, y pues hay que acudir si el paciente se siente triste. Es frecuente que le digan échale ganas y todo, mejor hay que ver a un especialista, ¿no? A un médico que tenga buena orientación. Claro, claro, porque bueno, puede ser justo pegado a esto de la enfermedad, sí, o el inicio, y pues puede estarse confundiendo con una depresión clínica, ¿no? O una depresión emocional. Y entonces, bueno, eso es como muy importante. Esto, lo que más vemos manifestado, digamos, las personas es esto del temblor. Es lo que más se ve a simple vista. Pero como ustedes dicen, hay otras cosas que pasan, ¿no? Sin ser vistas, sin ser notorias. Por ejemplo, ¿el temblor disminuye o desaparece cuando ellos duermen, o mientras están durmiendo también existe el temblor? No, en lo absoluto desaparece, y es una de las características de varias enfermedades que se relacionan con problemas del movimiento, pero en Parkinson también. El temblor característico de la enfermedad de Parkinson no es exclusivo, pero es característico. Es un temblor que sucede cuando la extremidad que tiene o las extremidades que tienen el temblor están en absoluto reposo.
suele verse como si contaran monedas en los dedos, suele verse como pequeñas elevaciones de la rodilla que lo hacen de forma constante y suele desaparecer al tener una intención en el movimiento. Por ejemplo, al tomar un vaso, al tomar un lápiz. Sin embargo, conforme avanza la enfermedad en los pacientes donde domina el temblor, ese temblor deja de ser solamente en reposo y también se puede presentar un temblor en la intención. Es decir, ese mismo síntoma se comporta diferente en diferentes pacientes y en diferentes etapas de la enfermedad. Entonces es un síntoma cardinal en donde, sobre todo las familiares, es muy cierto, muchas veces el paciente y con esta personalidad rígida que muchos de ellos suelen tener, lo niega o simplemente no se da cuenta de que existe y la esposa, el esposo lo ven y mientras está en reposo ve que intermitentemente lo tiene el temblor o que no bracea al caminar, eso también lo platicaba ahorita la doctora en la cápsula. Ese tipo de manifestaciones son las que la familia lo trae a relucir y casi siempre son ellos los que lo empujan, ¿no? Lo empujan al paciente a ir a visitar a un médico para ello, ¿no? Y hay grados, ¿no? Ahorita estaban diciendo hay grados. Entonces, ¿cuántos son los grados que se conocen en la enfermedad de Parkinson? Pues es muy variable también eso, ¿no? Pero nosotros tenemos una manera de clasificar por estadios. No todos llegan a un estadio tal o tal, pero básicamente lo dividimos en 5 grandes grupos. En aquellos pacientes que inician con síntomas motores solamente de un lado sin estar incapacitados, podemos llamarle el grado 1. El grado 2 es donde puede haber síntomas ya de los 2 lados, pero no hay problemas en la postura o alteraciones posturales como nos mostraba la doctora en la prueba de pulsión o el pull test, que tiene que ver mucho con la marcha y con caídas. El estadio 3 es cuando el paciente tiene ya estas alteraciones. El 4 es cuando necesita un soporte mayor por estas alteraciones y por la rigidez. Y el 5 es cuando está confinado a una silla de ruedas o está confinado a una cama. Ahora, ustedes comenzaron diciéndonos que es degenerativa. Entonces, va sucediendo poco a poco a todos avanzan a esa etapa, se quedan en alguna. ¿Cómo sucede esto? Los tasas de progresión de la enfermedad son muy diferentes para cada paciente y las manifestaciones. No todos llegan a una etapa hasta ese punto, ¿no? Y depende también de cuándo haya iniciado la enfermedad, a qué edad, ¿no? En qué grupo de edad esté afectando, ¿no? No todos llegan, pero por lo regular es. Avanza lento. Un paciente que tiene un Parkinson siempre tiene una evolución, digamos, predecible. Si el paciente está con síntomas muy pequeños o muy leves y de repente se afecta gravemente, es otra cosa. Puede aparecer un evento vascular cerebral, etcétera, no agregado. El Parkinson avanza lento. Sí. El Parkinson avanza lento. Ahorita regresando lo retomamos, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Mi mamá padece mal de Parkinson. Sabíamos cuáles eran algunos de los síntomas que pasaba, pero ya realmente pues no tiene una idea de lo que va a ser vivirlo después. Mi mamá siempre ha sido una persona muy optimista, muy jocosa, entonces yo creo que eso nos ayuda a toda la familia a tomarlo también en cierta forma, pues no ser tan pesimistas. Lo fuimos tomando como fue viniendo los síntomas, tratar de ayudarla en lo más posible y pues buscar la forma de que fuera lo menos agresivo hacia ella. Yo creo que lo más difícil dentro de lo emocional es que el verla sufrir, ¿no? Que le cuesta trabajo, que no se puede mover, que quiere moverse y no puede, y a veces no saber uno cómo ayudarle. El consejo que les daría es pues, que busquen estar con su familiar, que lo apoyen, que lo ayuden en lo más que puedan, que busquen obviamente los tratamientos médicos, los que tengan a su alcance. Yo creo que lo que más le ha ayudado a mi mamá es su carácter, que de por sí tenía alegre, jocoso. Entonces yo pienso que bueno, el ver la vida de esa forma ayuda mucho, no solo al que la padece, sino a los que lo rodean. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a nuestro testimonio y qué importante escuchar esta parte de la familia, doctor, porque justamente nos quedamos platicando de la importancia de lo de la familia, ¿no? El entorno familiar. Claro, la familia enferma con el paciente
¿A qué se refiere con que enferma con el paciente? Cuando la familia tiene un gran apoyo, siente la misma tristeza que el paciente, porque no sabemos manejar, no sabemos ser pacientes, ni enfermos, ni cuidadores, no vamos aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Los familiares buscan lo mejor. Seguramente a la señora María la llevaron con el que creyeron que era mejor, que le dio la sinaricina, que le afectó más, en fin. Pero bueno, lo importante es que estén con ellos, o que estemos con ellos. Lo importante es saber que la sociedad no es de puro sano. La sociedad está incluida por todos nosotros, que estamos sanos, enfermos, de colores, en fin, de diferentes formas de pensar. Y que los pacientes, en el caso de la señora que dice que es jocosa, pues que no se aíslen. Los pacientes con Parkinson tienen esa característica. Ella parece tener buen pronóstico porque se adapta, pero los pacientes se recluyen. No todos vienen al programa. Son pacientes que tienen pena, que tienen una dificultad de adaptación para la sociedad. ¿Porque encuentran rechazo en la sociedad? ¿Señalamiento? Es parte del estigma, ¿no? El estigma del cuadro clínico. Yo creo que como sociedad nos hace falta trabajar en lo que es educación para este tipo de pacientes y otras enfermedades degenerativas, porque de la aceptación a veces también depende la evolución del padecimiento del paciente. Claro. La aceptación en la familia, la aceptación en la sociedad. De hecho, si nosotros vemos que este tipo de padecimientos que están relacionados directamente con la edad, estamos esperando una mayor incidencia en años futuros, esto implica que prepararnos como sociedad también es un factor importante, porque estos pacientes probablemente va a haber más en un futuro. ¿Eso se está esperando? ¿Por qué razón, doctor? Porque la población mexicana también está envejeciendo. Si va a haber más gente viva con edades mayores de 60 años y la incidencia de esta enfermedad se mantuviera, implicaría que hubiera también más pacientes con esta enfermedad. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos como sociedad para este tipo de eventos, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con la atención para la salud, que por supuesto habrá que hacer o redoblar esfuerzos para poder atender este tipo de pacientes, pero también como sociedad para integrarlos y que formen parte de nuestra cotidianidad y que eso les ayude a no aislarse. A no aislarlo. Muchísimas gracias, doctor. Nora, por favor, ya llegaron algunas llamadas. Sí, dice Carlos Orozco, hace un momento mencionaban que síntomas iniciales pueden ser depresión, problemas de estreñimiento, y él pregunta que si es recomendable acudir a un médico, pero a qué tipo de especialista hay que acudir para tener un buen diagnóstico de inicio y que no se confunda con otra enfermedad. Si se sospecha de Parkinson, ¿con qué especialista deben ir? Si ya hay una sospecha de la enfermedad como tal, si además del estreñimiento, problema del sueño, hay manifestaciones motoras, es decir, hay problemas para caminar, hay lentitud, entonces lo mejor es tratar de acudir con un neurólogo. ¿Con un neurólogo? Un neurólogo. ¿Hay suficientes en todo el país, doctor? Pues en nuestra Academia Mexicana de Neurología hay alrededor de 1.500 miembros, 1.800 miembros distribuidos en todo el país. Claro que hay regiones que no lo tienen y nos falta avanzar para completar esas regiones también. Pero bueno, desde luego que los médicos generales, los médicos internistas, de cual número es mucho mayor, también tienen la capacidad para reconocer y son pues la fuente primaria de atención de estos pacientes. Dice Isabel García, mi papá acude a la Asociación Mexicana de Parkinson, está muy contento. Su pregunta es, ¿los hijos que tienen un familiar con Parkinson pueden tener mayor predisposición a esta enfermedad? Esa es una gran pregunta y pues es parte en sí de un solo debate, ¿no? Si bien es cierto, vamos reconociendo cada vez que pasa causas genéticas, causas que tienen que ver con herencia, ahora de forma más importante, la inmensa mayoría de los pacientes no tienen alguna relación familiar. Estoy hablando de más del 90-95% de los pacientes. ¿No es hereditaria? La inmensa mayoría no. Hasta lo que conocemos ahora, pues. Gracias, doctor. Federico Quiroz nos llama. Dice, tengo una hermana de 76 años de edad que tiene Parkinson en etapa 5, las etapas que ustedes mencionaban. Dice, estaba controlada, pero hace 8 días comentó que se sentía mejor con respecto a su enfermedad. Después de un par de horas que dijo esto, empezó a tener un dolor intenso, agudo en la pierna izquierda,
y este dolor es un tipo calambre eléctrico que le hace gritar del dolor, empieza en la cadera y se corre hasta los dedos del pie. Ya pasaron 9 días y continúa sin ninguna mejoría. Él pregunta qué pueden hacer para ayudarla y además nos dice que él tiene 75 años y trata de ser fuerte, lo que comentaban de la familia, y estar el mayor tiempo con ella, pero esta enfermedad no solo afecta al paciente, sino también a la familia. Totalmente. ¿Dónde pueden ir para que los apoyen y por qué está sucediendo esto, doctor? Bueno, creo que cuando el paciente tiene un estado estable, por decirlo así, y de repente presenta este dolor, hay que revisarlo. Hay que ver si no tiene hinchada la pierna, edematizada la pierna, porque es frecuente que ante la disminución del movimiento tengan problemas en las venas y los ponga en riesgo de tener problema en pulmón. Entonces es conveniente que la vea un internista o un neurólogo que esté cerca de su localidad para ver si no tiene alguna otra causa ajena a la enfermedad, ¿no? O asociada, pero no directamente el Parkinson. Y el Parkinson habitualmente no se hereda, pero si nosotros tenemos un familiar con Parkinson, podemos compartir, o bueno, compartimos con él o con ella genes. Entonces hay que alejarse de las situaciones que podrían ser riesgo. Entonces las conductas que son disciplinadas en exceso y que no asocian una conducta humana de esparcimiento, pueden ser un factor de riesgo para los hijos de las personas que tienen Parkinson. ¿Pero entonces no es hereditario? No, nos dicen los doctores que no, y nos pregunta él, bueno, nos comenta él sobre una noticia de un avance que hay en el Instituto Politécnico Nacional. Más adelante le estaremos dando, también el doctor nos hablará, tenemos una cápsula y también tenemos información sobre esto. Quédense con nosotros y lo vamos a compartir, por supuesto. Y Roberto Félix dice, tengo 65 años, desde hace 10 años tengo dificultad para escribir por las mañanas. En la tarde ya se normaliza, pero esto puede ser un síntoma de Parkinson o puede ser solo estrés. Híjole, es muy complejo. Si bien es cierto, alteraciones en la escritura, sobre todo cuando la enfermedad afecta la mano que llamamos dominante, la mayoría de nosotros somos diestros, entonces la mano derecha, puede ser una manifestación, suele ir progresando y acentuándose con el tiempo y no tener estas fluctuaciones entre etapas del día, ¿no? No suele ser tan claras estas fluctuaciones, entonces es muy difícil que como una manifestación aislada sea y con tanto tiempo de evolución sea parte de la enfermedad, pero creo que sí lo tiene que revisar un médico y que... Pero entonces él tendría que acudir con un especialista. Yo pienso que tiene que acudir con su médico general primero para revisar qué está pasando. Hay cosas locales en el brazo que pueden provocar problemas de la escritura y no necesariamente ser una enfermedad de claro, Parkinson. no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Eso es importante. ¿Alguna otra, Norita? Esta Cris de Eduardo Zamora dice que mucha gente, si quisieran hacer la aclaración, todavía le sigue denominando como el mal del Parkinson. Hace muchos años que esta denominación cambió, es la enfermedad de Parkinson. Si nos quiere decir por qué, doctor, para quitarle este estigma del mal del Parkinson. Y justo también nos pregunta que si se puede presentar en adolescentes de más de 20 años o solo es característico de personas de edad avanzada. Ustedes mencionaron esta cuestión de las edades, pero... Es que la herencia se ve en menos del 10%, 15% de las poblaciones. Sí existen pacientes muy jóvenes que tienen ahí herencia que se conoce como autosómica recesiva, pero es la minoría. Los pacientes tienen síntomas después de los 50 años. El nombre de la enfermedad pues se conoce como enfermedad de Parkinson hace ya muchos años. Sí. Ponerle mal de Parkinson son situaciones sociales que lo más conveniente es ubicarlo como un padecimiento de tipo neuroconductual o neuropsiquiátrico que se manifiesta por alteración motora, pero que requiere también apoyo de tipo emocional y que es parte de nuestra sociedad, ¿no? La sociedad envejece, se manifiestan padecimientos de este tipo, otros, Alzheimer, y hay que saber manejarlos y convivir con ellos, ¿no? Cris. Claro. Muchísimas gracias, doctores, gracias, Norita. Y bueno, seguiremos respondiendo seguramente a todas las llamadas que ustedes nos quieran hacer, así es que recuerden que estamos en vivo, ya regresamos de vacaciones, así es que cualquier duda que tengan, por favor, no duden en preguntarnos. Y bueno, por aquí estoy muy bien acompañada, muchísimas gracias de veras a todos ustedes por haber venido, gracias por estar aquí, sí. Sus testimonios son fundamentales para nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Sara María Teresa. Sara, ¿cómo estás, Sara? Cuéntanos un poquito, tú, ¿qué es lo que estás viviendo? Parkinson. Me lo declararon a los 34 años de edad.
A los 34. Tengo 27 años con Parkinson. Fíjate, 34. Nos dicen los doctores que después de los 50, y aquí tenemos un caso de 34 años. Sí. Sí. ¿Cómo fue que se empezó a manifestar? Empecé porque amanecí con el cuello torcido y el hombro me dolía. Entonces empecé a buscar pues, quién me sobara, quién medicina del deporte, todo eso. Pues no, sino que después ya era una cosa que me empezó a temblar la mano. Y ya después me mandaron a los 1 de octubre, ya me detectaron que tenía Parkinson, me lo declararon. Tenía 34 años. En 2008 tuve un infarto cerebral. Ok. ¿Producido por esto? ¿Esto es consecuencia del Parkinson? Parece que sí. ¿El infarto cerebral es a raíz de consecuencia? No. Si has tratado de estudiar que si los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen mayor riesgo de tener embolias cerebrales o enfermedad vascular cerebral, como se dice correctamente, realmente no es algo tan puntual, ¿no? Entonces también la edad avanza y junto con eso los factores de riesgo asociados a la edad también. Hay asociación, pero no una relación causal. No una relación causal. Y bueno, ¿qué es lo que tú estás haciendo para poder controlar esta enfermedad del Parkinson? Bueno, acudir a mis terapias en la Sociedad de Parkinson. ¿Qué haces en las terapias? Ejercicio, canto, pintura. Ejercicio, pintura, o sea, mantenerte activa. Sí. ¿Estás tomando alguna medicina? Levodopa. ¿Y cómo te sientes con la medicina? Bien, más que últimamente están cambiando los medicamentos para ver si mejor, pues, se tranquiliza más. Ok. ¿Cuáles son las causas que tú ves a raíz de la medicina? ¿Qué fue lo que dejó de suceder o en qué cambió, en qué te ayudó? Me ayudó en poder seguir adelante, pero también me hizo más lenta. Hago más despacio las cosas. Más despacio las cosas. ¿Esto es un efecto secundario normal en la medicina, doctor? Puede ser un efecto de la levodopa, que vamos a tratar de terminarlo así, es el medicamento que mejor funciona para controlar síntomas. Perdón, un poquito más fuerte. Es el medicamento que mejor funciona para controlar síntomas. Se trata de un precursor de la dopamina. Es decir, una vez que entra a nuestro organismo, llega al cerebro y se convierte en dopamina, y entonces suple a la dopamina que está ausente y logra recuperar pues, la función. Pero conforme avanza la enfermedad, esa levodopa que en un inicio tenía un efecto muy bueno, empieza a perderse, empieza a hacerse primero más corto el tiempo de beneficio y empiezan a aparecer alteraciones asociadas a la misma. Por ejemplo, puede bajar la presión, dar sueño inmediatamente después, o puede causar movimientos involuntarios. Por ahí veíamos en el último testimonial a una paciente con estos movimientos involuntarios que no son parte de la enfermedad, son expresiones de respuesta del enfermo a este tipo de medicamentos, ¿no? Ok. ¿Cómo es tu día a día? ¿Quién te ayuda? ¿Con quién vives? Con mi esposo. ¿Y cómo ha sido el apoyo de él para ti en este periodo? Es bueno. ¿Él también sufre la enfermedad? No. Ok, voy a hablar un poquito con él. Sí, Okay, claro. Muchísimas gracias. Aquí está su esposo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Fernando Montes Servidor. Fernando, ¿cómo es para ti vivir con una persona que tiene la enfermedad de Parkinson? Pues es muy estresante, es muy complicado, porque no tienen un estándar de vida y ellos tienen otro, ellos mucho más abajo. ¿A qué te refieres? A que lo que nosotros tenemos algunos segundos para sentarnos o levantarnos, ellos les toma más tiempo. Por ejemplo, mi esposa hace hasta 5 intentos para poderse levantar. Y para sentarse, se sienta de medio lado y con las piernas de lado. O sea, aparte la distancia, que ya no tienen la misma medición de distancia. Ok, entonces le cuesta trabajo a veces medir las distancias. Sí. Nos vamos a ir a un corte, pero ahorita regresando del corte me gustaría que me dijeras cómo te preparaste o si hubo algún apoyo que recibiste para poder acompañar a tu esposa en esta enfermedad, porque bueno, pues es el resto de sus vidas. Así es. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros.
Pues sigue con nosotros porque les vamos a anunciar el tema del día de mañana. Recuerde que ya estamos en vivo y mañana vamos a hablar sobre lo que hay que saber del autismo. Y es que el 2 de abril, le voy a leer, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró por unanimidad el Día Mundial del Autismo. Todavía existe mucho estigma para las personas que tienen esta enfermedad y la familia también. Cris, tú mañana que tendrás aquí testimonios que nos podrán hablar de esto, de verdad que la pasan bastante mal también, porque muchos de ellos pueden salir adelante, hay apoyo, hay asociaciones que están trabajando en esto y desafortunadamente no hay mucho avance como sociedad. De eso vamos a hablar el día de mañana, así que lo invitamos para que lo vea. Y ahora vamos a ver un resumen de lo que nos han dicho hoy los invitados sobre la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que también causa un estigma social. Comienza generalmente en una porción del cuerpo, después se generaliza a los dos, a menudo con un temblor fino, distal, una incapacidad para moverse, para realizar movimientos voluntarios. El principal defecto es la ausencia de dopamina. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad ocurren cuando el 60 o el 80% de las neuronas productoras de dopamina del cerebro han muerto. Se sabe, por ejemplo, que el café evita la enfermedad. La depresión, por ejemplo, es un factor de riesgo. Bailar es muy poco frecuente en estos pacientes. Hay quien dice que no hay una enfermedad de Parkinson, sino son varios, o es parte de un espectro sindromático. 9 de cada 10 pacientes con Parkinson tienen alteraciones en el olfato. No es que todos lo pierdan. Las alteraciones en el sueño, que van desde insomnio o problemas de movimientos durante las ensoñaciones, depresión y ansiedad, que son factores visto como pronóstico o son manifestaciones muy iniciales de la enfermedad. El temblor característico de la enfermedad de Parkinson no es exclusivo, pero es característico. La extremidad que tiene o las extremidades que tienen el temblor están en absoluto reposo y suele desaparecer al tener una intención en el movimiento. Por ejemplo, al tomar un vaso. Pues ahí vamos a la mitad del programa del día de hoy. Si tiene dudas, todavía hay mucho tiempo para que se comunique con nosotros. Le quiero leer un comentario de aquí del Twitter de Lucy para mandar a una cápsula. Ella nos pregunta que si hay alguna manera de evitar que las neuronas que producen dopamina mueran. Ahorita no lo contestan aquí, pero tenemos esta cápsula justo sobre un avance, sobre una investigación que se está haciendo en torno a esto. Vamos a verla juntos. Resulta que somos pioneros en investigaciones de punta relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Los pacientes necesitan establecer una relación, un equilibrio entre los niveles de dopamina que se liberan en los ganglios basales y los receptores. La dopamina es un neurotransmisor y una hormona. Este se libera en sitios específicos del cerebro, pero la vía nigroestriatal es la más importante. Entonces, por alguna razón se mueren las neuronas dopaminérgicas. ¿Por qué es importante considerar la dopamina? Si se destruyen las neuronas dopaminérgicas, la cantidad de dopamina que se libera pues es mínima. La dopamina es la molécula del placer, la molécula de estar contentos, del estado de ánimo, una molécula que interviene en la memoria, en el aprendizaje, en la coordinación de los movimientos. Pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer para suministrarles a los pacientes el aporte de dopamina que necesitan? Y bueno, pues entonces pensamos iniciar con un modelo animal de parkinsonismo que está validado y es ampliamente conocido, y es el de la 6-hidroxidopamina. Es una toxina que destruye selectivamente neuronas dopaminérgicas. Inducimos el modelo en rata y a la vez, en colaboración con el Cicata Legaria del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Guadalupe Valverde, sintetizó un tipo de material, películas muy delgadas, que tienen un grosor en escala nanométrica, no se ven, y ahí pudo almacenar la dopamina. Pero además le agregó ciertos poros, también en escala nanométrica. Pudimos medir esto de manera que pudimos calcular el tamaño de los poros, se pudo calcular el tamaño de la molécula y la liberación de dopamina. Y podemos orgullosamente decir que a nivel mundial somos pioneros en la estabilización de dopamina. ¿Qué significa esto? Que la dopamina no se oxida. ¿Y cuáles fueron los logros más importantes? Número 1, lograr estabilizarla in vitro por 6 meses. En el cerebro de ratas, mantenerla estable, o sea, sin oxidar durante al menos 2 años, 2 meses, que es lo más que vivió la rata, con el implante. Y pudimos lograr demostrar la biocompatibilidad del
receptor o del material amorfo de dióxido de titanio en el cerebro, pudimos evidenciar que no había rechazo, que no había efectos adversos en el cerebro de los animales y pudimos demostrar que se podían revertir los impedimentos motores que presentaban las ratas cuando tenían Parkinson. Los pacientes tienen bajos niveles de dopamina y toman precursores de dopamina, como la L-Dopa, acompañada de antioxidantes para que el efecto sea más duradero. Pero llega un momento en el que el medicamento ya no pierde eficacia, ya no le surte efecto y por si fuera poco, el tratamiento es muy caro. Estamos intentando realizar una patente porque el precio es muy económico comparado con los estimuladores o con los tratamientos quirúrgicos. O sea, la proporción es del 1000% menos, que sería accesible a todo tipo de público. Entonces, obtener la patente, pero lo más importante, empezar a aplicarlo en algunos pacientes, realizar un protocolo en un hospital para que nos permitan aplicarlo en pacientes ya a nivel experimental, pero ya con humanos. Bueno, pues qué interesante esta cápsula que acabamos de ver. Por favor, doctor Benjamín, si nos puedes comentar, sí, ¿cuáles han sido los avances, ¿no?, en la ciencia en esta yo enfermedad? coincido con la doctora en el sentido que en México sí es un país donde la investigación en la enfermedad de Parkinson es de punta. Se intentan, por supuesto, muchos abordajes terapéuticos con la esperanza de que luego sean llevados a pacientes. Este es uno de ellos, que tiene un avance muy importante, que es efectivamente es la estabilización de la dopamina en cerebro. Si nosotros administramos dopamina a un paciente, además de síntomas colaterales, tendríamos el problema de que se va a oxidar y se va a metabolizar y no va a llegar al cerebro. Por eso usamos la L-Dopa. Tratar de llevar dopamina en suficiente cantidad al cerebro y suplir la dopamina existente, por supuesto que es un avance y que ésta sea estable y que pueda funcionar. Y entonces ahorita está en experimentación. Estos son experimentaciones. Y está en las ratas ya funcionó. Funcionó en animales de experimentación y después se siguen viendo pruebas. Hay que hacer más pruebas, no nada más basta ver si el animal se movió más en comparación como cuando tenía el modelo. O sea, hay que probar que pruebas de toxicidad, pruebas de inflamación, pruebas de respuesta inmune antes de decidir si eso se lleva a un paciente. Por eso todos los hallazgos de este tipo tardan en llegar a ¿Este hallazgo hace cuánto se hizo? ¿Mande? ¿Este hallazgo cuánto tiempo tiene? Yo oí de él hace como un año más o menos. Un año nada más. Y entonces todavía estamos en espera de cuál va a ser. Habrá que esperar todavía. Actualmente, ¿cuáles son los tratamientos que se siguen? A ver, doctor, por favor. Claro que sí. ¿Cuáles sí existen y cuáles sí se siguen? Existe tratamiento médico, los medicamentos son muy variables. Hay un medicamento que es muy potente, que es la levodopa, es el más económico también. Los medicamentos para Parkinson también con el tiempo provocan efectos secundarios. Decía la señora que está a su lado que los medicamentos la ponían más lenta. En realidad quizás sea la ausencia del medicamento, ¿no?, que llega al cuerpo y se va. Son múltiples fármacos. O sea, esto sucede por llevar mucho tiempo. Es un proceso, sí, de tratamiento. Se empieza con medicamentos llamados agonistas dopaminérgicos según criterios internacionales. Se puede también utilizar levodopa según la sintomatología del paciente. Siempre rehabilitación, apoyo psicológico y se van sumando diferentes moléculas. Los pacientes terminan efectivamente gastando cantidades excesivas mensualmente. Los medicamentos no todos están en el sector salud, tienen que comprarlos. Y bueno, ojalá hubiera un avance tan prometedor como el que dice la doctora, porque los pacientes están esperando, nada más que hay que seguir los pasos para que esto sea posible, porque los pacientes también pueden someterse a protocolos que no hayan pasado los niveles de calidad, de protección y de seguridad para ellos. Ojalá fuera un mexicano o una mexicana como la doctora, que por supuesto que yo la conozco, que nos diera la luz en ese sentido, pero falta, los pacientes existen. Más o menos, ¿cuánto es el tiempo? Porque seguramente esa es la pregunta que todos están haciendo ahorita. Bueno, ¿cuánto falta para que sepamos si sí va a funcionar o no? Creo que los trabajos de investigación que se hacen en lugares como la UNAM, como el CIMBESTAB,
como el que se publicó en Estados Unidos de una mexicana, deben de publicarse en revistas que estén bien certificadas como científicas para que nosotros las tomemos como base. Ok, bueno, nos puede, ya que hizo el comentario, doctor, sobre la mexicana que está en Estados Unidos, ¿nos puede platicar de qué se trata? Es una noticia interesante también. Claro que sí, es un avance que aparentemente detiene o influye para bien en la lesión neuronal por las vías del calcio. Seguramente el doctor podrá ahondar en ese sentido. Hay diferentes vías de afectación de las neuronas, una de ellas es la del calcio, entonces seguramente también la doctora pues, nos podrá orientar. Son estudios en fase preclínica, es decir, en modelos murinos, y esto no se puede utilizar en pacientes, es decir, no sabemos qué dosis es la conveniente, no se sabe si es realidad lo que va a pasar. Hay decenas o centenas de estudios de este tipo por diferentes empresas internacionales y no todos llegan al mercado. Ojalá sea uno de estas moléculas, ya sea de la mexicana en el extranjero o de los médicos mexicanos del Politécnico y de la UNAM, que nos permitan tratar a los pacientes, pero desafortunadamente no todo logra la eficacia. Sí, Benjamín. Miren, les explico más o menos la idea del estudio de la doctora, es muy interesante porque si un paciente que se le diagnostica enfermedad de Parkinson tiene todavía entre un 40 y 20% de neuronas todavía vivas, ¿verdad? Evitar que éstas se mueran, porque es lo que ocurre en el proceso degenerativo, por supuesto que es importante, porque la cantidad de fármaco que le pudiéramos dar para que sobreviva pues, sería mucho menor y los efectos colaterales menores. Entonces, lograr la supervivencia de las neuronas al momento del diagnóstico o inclusive antes, si pudiéramos hacerlo con bastante tiempo, sería muy importante. Las neuronas, por supuesto, usan calcio para vivir y para funcionar bien, y regular los niveles de calcio en condiciones adecuadas hace que las células funcionen de mejor manera. Uno de los factores que se ha atribuido a que mueran neuronas dopaminérgicas o neuronas productoras de dopamina es que tengan calcio en exceso y que esto sea tóxico para la célula. Entonces, el descubrimiento de ella tiene que ver con la calcineurina, que es una fosfatasa que también puede regular concentraciones de calcio dentro de las células, y entonces prolongar la supervivencia de estas células ayudaría, por supuesto, a los pacientes. Pero como bien mencionamos hace rato, mencionó el doctor, esto requiere todavía de tiempo y de ensayos clínicos, porque estas enzimas como la calcineurina no solamente están en las neuronas dopaminérgicas, están en muchas células de nuestro organismo y los efectos pueden ser inesperados. Entonces hay que ir paso a paso, gradualmente, viendo la manera de que funcione sin mucho riesgo o en el menor riesgo posible para el uso ya con pacientes. Por eso este tipo de estudios para que lleguen a la fase clínica o ya de aplicación requieren de periodos de tiempo bastante largos, pero es por seguridad misma de los pacientes. ¿Bastante largos? ¿Cuántos años? No sé, es que depende. Vamos, si todo va funcionando bien, a lo mejor en 5 o 10 años de investigación intensiva podría estar disponible para los pacientes, pero imagínate que en el trayecto ocurre que nos encontramos con un efecto indeseado de la administración de un fármaco. Por supuesto que eso implica suspenderlo y retirarlo. Fuera muy buena idea, era muy interesante lo que estaba ocurriendo, pero a lo mejor eso para pacientes ya no es adecuado. Ok, muchísimas gracias, doctor. Doctor Ulises, ¿y esto del estimulador? Sí, antes quiero comentar algo. Los medicamentos o las sustancias que se van produciendo en los diferentes centros de investigación no se deben administrar directamente a los pacientes. Son procesos o medicamentos que se dan primero a pacientes sanos y después se siguen caminos para llegar finalmente al paciente, y que junto con el investigador básico existan investigadores clínicos que podamos verificar la situación pero de forma ciega, y así eliminar el azar para ver la realidad. Por otra parte, los tratamientos de Parkinson son muy caros. Hace más o menos 27, 28 años se inició un procedimiento quirúrgico en Francia que tiene orígenes antes, pero que finalmente desde ahí se puede decir que inició, y que es los estimuladores. Se trata de un proceso en el cual se colocan estimuladores en diferentes núcleos del cerebro y que se conectan a una pila.
Estos estimuladores dan una estimulación eléctrica continua e inciden o modulan la actividad de los núcleos que están disregulados por la enfermedad, y el paciente mejora aproximadamente como mejora cuando toma levodopa. Sí es muy caro, pero frente a esta situación, creo que lo que hay que hacer es buscar las formas para que estos procesos sean más baratos, más accesibles, o que sean por el gobierno que nos permita que los pacientes accedan a ellos, y no por eso son malos, es decir, porque son eficaces. Son eficaces, pero entonces son muy caros. ¿De cuánto estamos hablando, doctor? Más o menos $50,000, ¿no? Sí, aproximadamente. $50,000, todo el proceso para hacer, implantar esto. Así es. En las zonas en las que lo tienen que tener. Y después, ¿cuánto tiempo dura? ¿Eso ya es de por vida? ¿O hay que estarlo renovando, cambiando? Las pilas actuales duran 10 años. El paciente después de la cirugía mejora muy importantemente porque disminuyen los medicamentos. Hay formas de apoyo para los pacientes. Actualmente el doctor en el ABC coordina un esfuerzo con el patronato del hospital en donde los pacientes seleccionados por nosotros en el Instituto de Neurología se les otorga la cirugía gratuitamente. Seguramente en el Seguro Social, en el ISSSTE habrá también otras alternativas y los pacientes pueden continuar con su vida. En un momentito regresamos para que nos digan cómo hacen esa selección. Más vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros. Bienvenidos a su nueva sección Notisalud, donde le vamos a estar presentando la información más importante que se genera en el mundo de la medicina a nivel nacional e internacional. Para empezar, le queremos informar que científicos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Unidad Zacatenco crearon una tecnología que permitirá comunicarse a personas con discapacidad motora. El método que utilizaron se llama interfaz cerebro-computadora, el cual utiliza electrodos ajustados a un casco de donde se obtienen las señales, y por medio de una matriz de estimulación visual que contiene iconos asociados permite que el usuario elabore mensajes rápidos. También le queremos informar que estudiantes de nuestra casa, el Instituto Politécnico Nacional, elaboraron una leche vegetal para disminuir los riesgos prostáticos. ProstaZinc, como le denominaron a este producto, está enfocado en la salud de los hombres mayores de 40 años, toda vez que en la medida que disminuye el zinc en su cuerpo, también reduce la testosterona e incrementa la actividad de la enzima denominada 5-alfa reductasa, que junto con otros factores provoca el agrandamiento de la próstata, conocida también como hiperplasia benigna prostática. Esta bebida aporta más del 11% de la ingesta requerida diariamente de zinc que necesita el ser humano. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que los alimentos insalubres están relacionados con la muerte de más de 2 millones de personas al año, en su mayoría niños, y también informó que los alimentos que contienen parásitos, bacterias, virus o sustancias químicas nocivas pueden provocar más de 200 enfermedades que van desde la diarrea hasta el cáncer. Es por ello que la OMS ha aprovechado el Día Mundial de la Salud, que se celebra mañana 7 de abril, para fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda la cadena, es decir, desde la granja hasta el plato. En su publicación, la OMS ofrece 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza, separar alimentos crudos y cocinados, cocinar los alimentos completamente, mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar agua y materias primas inocuas. Pues bueno, en esta nueva sección que usted está viendo, Notisalud, le vamos a presentar, como se lo dijimos, los avances que se presenten en torno al mundo de la medicina, que de verdad cada día hay más, y nosotros estaremos al pendiente. Y por supuesto, algo que queremos hacer énfasis, aquí en nuestra casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional, hay estudiantes que continuamente están haciendo estas investigaciones, están presentando esto, porque estos, como el ProstaZinc, la leche que veíamos, que no son productos que estén a la venta, pero nosotros queremos presentárselos porque son las investigaciones que se realizan aquí, que son importantes, y como decían los médicos, pasará algún tiempo para que esto
ya tenga todos los estudios formales y pueda ser ya un producto que esté a la venta, pero el Instituto Politécnico Nacional no vende productos, eso tiene que quedar muy claro. Lo que sí hacemos en esta casa de estudios y también en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la UAM también son investigaciones, y eso es lo que le vamos a presentar, así como los días mundiales, les vamos a decir las campañas, las semanas de salud, Cris, que luego se nos van, las semanas de vacunación antirrábica que son tan importantes, todo eso y más le vamos a estar presentando, así que esté muy al pendiente todos los lunes aquí en su programa de salud. Cris, ¿tienes más testimonios? Pues muchas felicidades, Norita, me encanta esta nueva sección, qué padre, y aparte creo que muy necesaria, te felicito, qué bonita sección. Muchísimas felicidades. Y bueno, estábamos aquí platicando y ya para acotar, yo quisiera que me dijeras esto que me estabas comentando sobre los acompañantes, las personas que acompañan y cómo tú dices que te sientes como un poco solo, parece que nadie los apoya a ustedes. Sí, efectivamente, desde que el paciente es diagnosticado, ahora ya con conciencia, después de 27 años de compartir con mi esposa, estoy consciente en que desde un principio nos deberían de decir, usted tiene que ir con un tanatólogo, usted debería de ir con un psiquiatra, con un psicólogo, para que conozca usted también la enfermedad. Usted no la padece, pero va a tener que entender cuál es la enfermedad de su familiar, entender cuáles son los síntomas, los padecimientos, los cambios de y aparte de atender emociones. También lo que tú vas a sentir, ¿no? Ah, sí. Porque para ti también, como dices, bueno, ir con un tanatólogo porque de repente hay una pérdida también. Sí, no se pierde el afecto. En una manera de comentario nada más así muy chistoso es de que los enfermos de Parkinson son los que tienen el mejor amante de todo el mundo, porque está con ellos las 24 horas del día, los 365 días del año, y viven felices con él. Pero cuando ellos lo aprenden a vivir, pero nosotros no. Nosotros se estresa uno cuando los empieza a ver, uno ver con ciertas situaciones que empiezan, que me siento mal, me siento agitado, estoy estresado, tengo muchos movimientos, estoy muy tieso, estoy congelado. ¿Qué hago? Claro. Entonces, muy desgastante y uno tiene que luchar contra corriente. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo que investigar en internet. He comprado libros, aparte de lo que ella investiga y de lo que los médicos le dicen, la acompaño a todas sus citas, y pero como que andamos en un vacío, andamos en el espacio y no nos dicen de tal o cual manera. Bueno, pues este es un llamado, muchísimas gracias por decírnoslos, porque bueno, es un llamado que hay una área que no está siendo atendida y que es estas personas que acompañan a las personas que están sufriendo la enfermedad de Parkinson, que también necesitan a su vez acompañamiento. Muchísimas gracias. Sí, gracias por estar aquí, gracias por haber venido. Y bueno, por acá tengo a Pascal. ¿Cómo estás, Pascal? Bien, gracias. ¿Cuántos años de que te diagnosticaron la enfermedad? Tengo 25 años con el Parkinson, me lo detectaron a los 38 años. Y bueno, ¿tú eras el director de AMPAC? Sí, yo fui presidente de la Asociación Mexicana de Parkinson durante 12 años y además soy dentista. Quería hacer una énfasis, retocando lo que decía el doctor Ulises, de sustancias laborales. Dime. Porque anteriormente, no sé si se recuerdan ustedes, que las obturaciones que hacían los dentistas eran las amalgamas. Las amalgamas se combinan con el mercurio, que es un metal. Entonces nosotros teníamos contacto directo en las manos con el mercurio. Y se piensa, sin ninguna corroboración franca, que esa podía ser una causa del Parkinson, el contacto con el mercurio. No sé qué nos pueda decir el doctor. A ver, doctor Ulises, por favor. Bueno, hay varias sustancias que se relacionan con riesgo. Seguramente todos los metales pesados. El problema es que no todas las personas que se exponen a la presencia de estos presentan la enfermedad. Son aquellas que tienen predisposición y que tienen la exposición a esto. Entonces, no se sabe, es más frecuente la exposición a pesticidas que tienen relación con Parkinson, ¿no? Pero pesticidas. Porque, bueno, por ejemplo, esto del metal, hay una enorme generación que estuvo atendida por estas famosas amalgamas. Y también, exacto, porque el Parkinson se ve más en pacientes industrializados. Entonces, conforme avanzan las tecnologías... Pues conforme avanzan las tecnologías, la contaminación, el uso o la presencia en nuestras ciudades
de sustancias tóxicas, posiblemente aumenta el riesgo de padecimientos de este tipo, ¿no? Okay. Entonces, pero algo puntual respecto al mercurio, pues no es posible generalizarlo. Todavía no es posible generalizarlo. Ok. Muchísimas gracias. Sí. Nora, creo que sí, tenemos llamadas y comentarios si les quieren dar orientación breve. Dice Lili Cortés, mi padre tiene Parkinson atípico desde hace 3 años, actualmente toma levodopa, son 6 tomas diarias cada 3 horas, tiene 6 meses con diarrea muy seguida, también tiene diabetes y toma metformina cada 8 horas. Y dice que el problema es que él se queja de muchos sueños vívidos y dolor en extremidades inferiores al dormir, poco control del cuerpo y le falta el equilibrio. Todas son manifestaciones de, más que de un Parkinson atípico, diría de un Parkinson que ha avanzado de forma moderada, severa. Los dolores en las extremidades, los calambres que presentan los pacientes, pues una manifestación de ausencia de dopamina, y estas manifestaciones se pueden mejorar haciendo tomas del medicamento durante la noche. Es difícil decirle una recomendación puntual. Y la otra sobre los sueños vívidos, también hay tratamiento específico para ello, pero primero que nada hay que reconocerlo. Y me gustaría hacer una puntualización aquí en el tratamiento, porque nos hemos orientado al tratamiento de los síntomas motores con la dopamina, o tratar de suplir la dopamina. En realidad, el tratamiento de la enfermedad pues son 3 grandes grupos, o son 3 grandes series de tratamientos. Uno es la rehabilitación, que incluye el ejercicio, y puede ir también el baile, el yoga o métodos como estos mismos. El tratamiento médico, que se divide en suplir a la dopamina, pero también a otros transmisores cerebrales que en la enfermedad están bajos y que explican otra serie de síntomas, estos síntomas no motores. Y por último, la serie de tratamientos quirúrgicos, que hoy el método comprobado en su funcionamiento es la estimulación cerebral profunda, pero desde los 80s y hasta ahora hay otros métodos que incluyen no solamente la colocación de partículas que liberan medicamentos, sino también genes que tratan de restaurar la función de las neuronas que están ahí y que expresen más moléculas como la dopamina y lo hagan, y eso es lo que está ahorita más en boga, saliendo e investigando internacionalmente, ya con pacientes. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que vemos entre los pacientes que sí, por ejemplo, hacen yoga, bailan, toman sus medicinas, y tal vez los que no consideran que eso es importante? ¿Cuál es la diferencia que se puede ver entre unos y otros? Bueno, la principal es quizás sea una cuestión de personalidad de cada paciente en que lo pueda realizar o no, primero, ¿no? Pero más allá de ello, quien logra tener una actividad física desde el inicio de la enfermedad mejor, entonces sus articulaciones, su masa muscular y su estado de ánimo se ven recompensados. Hay estudios muy serios acerca de el ejercicio y puntualmente sistemas de ejercicio como el yoga y chino, el tai chi, donde a través de sostener posturas puntuales ayudan al paciente. Y ahora más inclusive el hacer un poco de pesas o cargar un poco de pesas, ejercicio métrico, también puede beneficiar a los pacientes. Es decir, nada en exceso, ¿no? Pero el mantener esa actividad también al circuito motor y al circuito integrado del estado de ánimo y lo motriz ayuda a desatorar esas estructuras que están afectadas en la enfermedad. Y por ejemplo, ustedes comentaron al principio que uno de los factores de riesgo también tenía que ver, el doctor Ulises lo comentó, tenía que ver con el estrés o con esta rigidez en la personalidad. Entonces, ¿apoyo psicológico también ayuda? La conducta del paciente puede cambiar o debe cambiar. Debe haber espacios en donde podamos tener actividades sociales, humanas, de relajación. El yoga es muy importante. Ya que el paciente tiene diagnosticado el padecimiento, sí hay que someterlo o invitarle a que tenga una terapia de apoyo familiar para el paciente. Es bueno hacer bicicleta, por ejemplo, para aquellos que tienen problema en la marcha. Entonces, es un conjunto de situaciones que permiten que el médico trate bien al paciente, no solamente el médico quirúrgico. ¿Sí?
Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, por aquí tengo a Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, por junto, gracias. ¿Hace cuánto que estás diagnosticado? Hace 17 años. ¿Y cómo ha sido para ti vivir con esta enfermedad? Pues al principio era muy difícil porque no había manera de identificar qué mal o qué era lo que estaba padeciendo. Después me diagnosticaron el Parkinson y inicié el tratamiento. El tratamiento ha sido muy variado porque al paso del tiempo me he dado cuenta que no hay dos Parkinson iguales, sino padecemos de distinta manera, y nosotros que estamos en la asociación nos comentamos cómo te sientes, qué medicamentos tomas. ¿Y es cada quien de manera individual? Sí. ¿Es como si fuera una enfermedad personal? Pero he llegado a darme cuenta que si empleáramos un sentido de responsabilidad, iríamos conociéndonos nosotros mismos y ver qué medicamento y dosis nos queda mejor. También podría decir que he padecido lo que yo no siento agradable, es que las consultas en ocasiones son hasta 9 meses después. ¿A ti te gustaría que fueran cada cuándo? ¿Cada cuándo consideras que sería adecuado? Pues cada 4 meses. Cada 4 meses. Dar margen a que el medicamento actúe, surtiera su cometido y poderlo valorar. Oye, pues te agradezco muchísimo que nos hayas platicado un poquito, y aparte, bueno, creo que algo importante es, esa es otra llamada, escuchar lo que ellos nos están pidiendo, y bueno, que tal vez las consultas sean más seguido, un poquito para que ellos puedan sentirse más acompañados. Sí, ahí ¿no? el problema es la institución. Eso sería importante ponerlo sobre la mesa. Vamos a un corte y regresamos con vamos a ir a ver una cápsula de acupuntura. Acompáñame a ver. El Parkinson es una enfermedad muy compleja que habitualmente el paciente y muchas veces el médico lo identifica como el temblor característico. Es un temblor que se presenta en reposo, que tiene una frecuencia más o menos de 2 Hz, es decir, 2 repeticiones por segundo. Y además de eso se presenta otra situación característica, que es la postura y la rigidez. Otra cosa que invalida mucho al paciente es la debilidad, el cansancio, la fatiga que llegan a generar, y otro, la depresión. La acupuntura tiene efectos diferentes también sobre esos 4 síntomas, pero digamos que en términos generales hay pacientes que se les controla muy bien el temblor, otros que se les controla bien la depresión, ahí es donde tenemos más éxito. En la rigidez también llega a haber grados variables, y la fatiga tenemos buenos resultados. La acupuntura puede retrasar o minimizar la evolución de la enfermedad. La combinación de fármacos resulta a veces muy cara para muchos pacientes que no pueden seguir el tratamiento. Hemos implementado un tipo de acupuntura particular, es la aplicación de un sistema que se llama implantación de puntos de acupuntura con catgut. El catgut es un material que se utiliza en cirugía, un material absorbible, y este tarda aproximadamente 3 semanas en absorberse. Nosotros además utilizamos un sistema de acupuntura particular, que es la craneoacupuntura. La aplicación en puntos en cráneo tiene un efecto mejor. Sí, lógicamente, pacientes que tienen poco tiempo de evolución, el efecto terapéutico es mejor. Este tratamiento entonces equivale a aplicar una sesión de acupuntura todos los días durante 3 semanas. En esta enfermedad obtener resultados satisfactorios es bueno. No hay que tener la expectativa de que vamos a resolver el problema, desgraciadamente no. Se requiere de una participación, de un buen esquema de alimentación, una buena rehabilitación, un ajuste de medicamentos, y junto con acupuntura podemos hacer que el paciente con Parkinson tenga una calidad de vida aceptable.
Ya estamos llegando casi al final de este programa, pero los queremos invitar para que el próximo lunes nos acompañen. El tema será enfermedades del oído. Y es que desafortunadamente no lo volteamos a ver ni vamos al médico hasta que hay algún problema. Y de verdad que es importantísimo, es el que nos da este equilibrio, pero la verdad es que ni siquiera lo tomamos en cuenta. Y ahora que muchos jóvenes utilizan estos audífonos y que pierden este sentido cuando van caminando, es importantísimo y a la larga puede haber problemas también de estar escuchando la música a un constante volumen durante todo el tiempo. El lunes próximo acompáñenos para ver qué es lo que puede suceder, cuáles son las enfermedades más comunes del oído. Ahora vamos a ver un resumen final del programa del día de hoy y después una cápsula de qué es lo que se hace en la Asociación Mexicana de Parkinson. Como sociedad nos hace falta trabajar en lo que es educación para este tipo de pacientes y otras enfermedades degenerativas. Que prepararnos como sociedad también es un factor importante porque estos pacientes probablemente va a haber más en un futuro porque la población mexicana también está envejeciendo. El Parkinson habitualmente no se hereda. Las conductas que son disciplinadas en exceso, que no asocian una conducta humana de esparcimiento, pueden ser un factor de riesgo para los hijos de las personas que tienen Parkinson. Ponerle mal de Parkinson son situaciones sociales que lo más conveniente es ubicarlo como un padecimiento de tipo neuroconductual o neuropsiquiátrico. La levodopa, que vamos a tratar de terminarlo así, es el medicamento que mejor funciona para controlar síntomas. Existe tratamiento médico, los medicamentos son muy variables. Hay un medicamento que es muy potente, que es la levodopa, es el más económico también. Los tratamientos de Parkinson son muy caros. Aquí tenemos clases de fisioterapia. Esto consiste en hacer determinados ejercicios que nos mantienen un buen tono muscular, que nos enseñan a caminar, a respirar, a pararnos, a sentarnos, para tener menos dependencia. También tenemos Tai Chi. El Tai Chi tiene varios aspectos porque da una higiene postural, nos enseña a respirar. Los movimientos todos son orientados a tener cierta armonía. Trabajamos la concentración, la atención y también contribuye mucho a minorar el estrés, la presión que ejerce el sabernos enfermos. Tenemos tango, favorece la concentración, la postura, la atención, la coordinación. Es bien sabido los beneficios del yoga, ¿no? Sobre todo respiración combinado con los ejercicios. E igualmente la persona que nos da la clase, todos los ejercicios son orientados a la rehabilitación. Con el canto estamos fortaleciendo nuestras cuerdas vocales, movemos la lengua, movemos la cara, que es muy importante porque vamos tendiendo a tener la cara endurecida. La convivencia tiene mucho que ver. Por ahí yo leía que el canto enriquece el espíritu, da alegría. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Con teatro tenemos expresión corporal. El hablar, hacemos lo que se dice fascia, ejercicios de fascia, hablamos, gesticulamos, movemos la cara, movemos el cuerpo y también favorece la concentración, la atención, la coordinación por los movimientos que realizamos y porque al momento de que nos aprendemos lo que nos toque en determinada obra, en determinado diálogo, pues también nos está trabajando nuestra memoria. Tenemos pintura y sucede algo muy especial. Cuando empiezan a pintar, el temblor disminuye. Tenemos otra clase que es una terapia diferente, es una terapia totalmente de rehabilitación, ya orientada con ejercicios muy específicos. Inclusive la terapeuta nos mide todavía la movilidad que tenemos todos. Con ciertos ejercicios, ella se va dando cuenta hasta dónde podemos levantar la cabeza en alguna postura en el piso, hasta dónde podemos levantar los brazos, qué tanto podemos darnos la vuelta. Llegan tristes, algunos llegan y se ponen a llorar, otros sus familiares nos refieren que no querían venir, pero cuando ya vienen, ya no se van. La mayoría ya no se va, se quedan. Nos hemos hecho amigos, somos como una familia grandota, nos apoyamos, nos escuchamos, nos abrazamos, hemos llorado juntos y la evolución que tiene la persona
en cuanto a su aspecto físico ha sido bueno y en su aspecto emotivo también. Bueno, pues qué linda cápsula, muchísimas gracias a todos los que están ahí. Y bueno, por aquí tengo justamente a Geo, que la vimos ahí en esa cápsula. Geo, qué gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, gracias por la invitación. Oye, me estabas comentando que lo más difícil fue todo lo que sucedió, además de los temblores, que tú no te imaginabas que iba a suceder. Cuéntanos. Sí, porque nunca imaginé la extensión de la enfermedad. Pero ahora me doy cuenta que nos volvemos más sensibles. Ante todo, pues no podemos hacer nuestras labores como antes. Nos decaemos bastante y pues la familia pues también participa mucho en esto y les puede vernos así, porque ellos quisieran ayudarnos bastante, pero relativamente no puede ser porque es por su trabajo. Y tú me decías que una de las cosas más difíciles para ti es justamente esta parte en la que te vuelves un poco más lenta. Me he vuelto más lenta y de cualquier cosa tiemblo. Si es un gusto, tiemblo. Si es un susto, una alegría, de todos modos, yo tiemblo bastante. ¿Tú sientes que tu cabeza va más rápido que lo que puede ir tu cuerpo? Sí, muchas veces es lo que nos sucede, pero eso es porque vamos perdiendo la coordinación de de nuestro cuerpo, de todo. Ese es el gran problema para mí, que me volví muy lenta. Claro. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, por aquí tengo a Elena. Elena, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Hace cuántos años te diagnosticaron, Elena? 11 años. Oye, y tú dices que tú tienes un acompañante muy especial, que está aquí a tu lado. Claro que sí, es mi nieta. ¿Ella es la que siempre te apoya? Por lo regular, siempre. ¿Para ti qué ha significado tenerla a tu lado? No, pues mucho. Mucho para mí el que ella esté conmigo. ¿Hace cuánto tiempo que ella está contigo? Pues ella tendría como unos 10 años más o menos, ¿verdad? 11 años. 11 años que ha estado contigo. Sí. ¿Para ti qué es lo que ha sido más difícil de esta enfermedad de Parkinson? Pues el impedimento de muchas cosas. El no poder hacer algunas cosas. No poder hacer lo que uno quiere hacer y pues ahora sí que conforme pasa el tiempo pues uno se va valiendo de la gente. Mal cuando está uno solo, porque entonces sí batalla uno mucho. Okay. Muchísimas gracias, Elena, y gracias a ti también. Gracias a usted, señora. Por favor, unas llamadas que están por ahí. Sí, les voy a leer aquí un comentario de Dana Solís que dice que sí es igual el síndrome extrapiramidal y el Parkinson, porque los síntomas pueden ser comunes. Y brevemente nos comentan sobre esto. El síndrome extrapiramidal básicamente se refiere a todos los síntomas que tienen que ver con problemas de movimiento. Entonces, el Parkinson o parkinsonismo se engloba dentro de los síntomas extrapiramidales, ¿no? Yeah. Muchas veces se utiliza de forma intercambiable, pero realmente es así. Rocío Zamora dice, tengo Parkinson desde hace 15 años, estoy interesada en el chip que ponen en el cerebro, ¿dónde puedo ponerme en contacto para adquirirlo y cuánto cuesta? El costo ya lo había mencionado el doctor Ulises, pero ¿cómo hacen la selección? Porque no es yo hablo, lo solicito y ya, tiene que ser paciente del instituto. La selección es un proceso que incluye neurólogos, psiquiatras, cirujanos, psicólogos y que nos permite definir a cada paciente como un candidato o no. No todos los pacientes se benefician en forma correcta de la estimulación. Entonces, sería conveniente que acudiera con algún especialista en movimiento para que pues él estudie y se vea si es la mejor candidata para... Solamente para agregar ahí, menos del 5% de los pacientes son realmente candidatos. ¿En qué depende? Depende de varios factores, ahorita lo comentó ya el doctor Ulises García, pero sobre todo, primero, que sea un paciente con una enfermedad de Parkinson definida, porque pareciera una cosa sencilla de hacer y no lo es. Que responda muy bien a los medicamentos contra el Parkinson, en este caso la levodopa. Que no tenga otras enfermedades que pudieran complicar, porque no solamente es una neurocirugía donde se introduce un marcapasos cerebral, sino es una cirugía muy larga y compleja que requiere un paciente fuerte que soporte eso.
Y luego también, pues que tenga una serie de situaciones dentro de su enfermedad que realmente este tipo de estimulación lo beneficie. Por ejemplo, los movimientos involuntarios o disinesias o el acortamiento de los periodos de beneficio del medicamento, que bueno, muchos pacientes los tienen en estadios avanzados, pero la selección es quizá lo más importante dentro de la decisión. Dice la señora Aguirre, me parece absolutamente excelente su programa, sin embargo, quiero preguntar si hay algún alimento, fruta, jugo o alguna dieta adecuada que nos proporcione dopamina. Soy paciente diabética con insulina, actualmente estoy bajo tratamiento de primidona, tomo un cuarto de pastilla cada 8 horas, le quitaron a ella un riñón por cáncer ya hace algunos años, pero está bien en ese sentido. Sin embargo, esto del Parkinson se me presentó, no sabe la causa, siempre fue activa y ya estoy retirada, pero nota lentitud ya cuando empieza a cocinar, por ejemplo. Se preocupa mucho de sus cosas, pero ella ve que le funciona mejor la mano diestra cuando ella es zurda. Cosas que normalmente hacía con la izquierda, he tenido que educar mi mano derecha, y le gustaría saber esta cuestión de la alimentación, que además en una de las cápsulas también se habló de esto, cuando se habló de acupuntura. La alimentación puede funcionar, no como una cuestión de ya no se va a presentar la enfermedad de Parkinson, pero evidentemente sí tienen trastornos también en la alimentación. Bueno, hay varios ahí términos, quizá Bliss también ayude. Quiero comentar algo, sí. Sí. Bueno, la alimentación sana es lo más correcto para todos. Teniendo Parkinson, la alimentación más importante es la enfermedad. Algún alimento que nos permita estar mejor es parte quizá de la conducta rígida y responsable. La alimentación sana, la alimentación con frutas, con verduras, esa es la respuesta para la paciente. Hay algunos estudios que definen como tóxica a la guanábana. Es un dato importante que ¿Tóxica para qué, doctor? Para el sistema nervioso central. Son los trabajos de la doctora Irene Lidman. Entonces, son cuestiones que van saliendo y que podríamos tomar en cuenta con prudencia, pero por ejemplo la guanábana sería un punto que podríamos evitar, ¿no? Que es lo publicado, y todo lo demás creo que una alimentación sana y actividad física. Okay. Sí, a ver, doctor, ahorita tenemos a otras dos personas. Ahorita, doctor. Sí. ¿Es que quería usted comentar algo? Sí, lo que pasa es que luego a veces también se abusa de los conceptos de dietas para detoxificar o dietas para agregar antioxidantes o esto, y por querer dar algunos de estos elementos no se suplen otros. O hay también la creencia, por ejemplo, que las proteínas, las carnes son malas en el Parkinson. Ese tipo de alimentos lo que produce es una disminución de la absorción de los medicamentos del Parkinson. Pero no es que sea dañino para el paciente, sino hay que separar esas cosas. Nada más eso para aclarar. Eso es importante. Muchísimas gracias, doctores. Y bueno, por aquí tengo a Salvador que nos quiere platicar de las asociaciones. Muchas gracias. Soy Salvador Lares y sí, con mucho gusto les platico de la Asociación Mexicana de Parkinson. Actualmente tú eres el... Actualmente estoy como el presidente. Me interesa destacar en primera instancia que no existe existía una especie de modelo de enfermo de Parkinson, un estereotipo. Ha cambiado. El enfermo de Parkinson actual es más joven, es más culto, más interesado en su enfermedad, más participativo. En eso estamos en la Asociación Mexicana de Parkinson, integrando a los enfermos a tomar sus terapias, a estar atentos. Estamos también involucrando a los familiares, a los cuidadores. Damos talleres para atender a los cuidadores, involucrarlos en la enfermedad, porque el Parkinson, el enfermo de Parkinson sabe que su horizonte es la dependencia. Tenemos que estar atentos a llegar en las mejores condiciones a enfrentar esta terrible situación, de algún modo alargar nuestra autonomía, nuestra libertad, y eso es lo que hacemos en la Asociación Mexicana de Parkinson. ¿Y cualquiera está aceptado? Por supuesto, cualquiera puede participar. ¿En dónde los pueden localizar? Estamos en Avenida Emiliano Zapata, número 115,
Tenemos ahora un nuevo grupo que estamos formando acá por el norte, en Montevideo, 623. Intentamos pues permear a todos los enfermos de Parkinson de una educación, porque estamos convencidos de que podemos darle la lucha al Parkinson, vivir con el Parkinson, enfrentarlo a través de la comunicación, de aprender, de saber, del conocimiento, y del amor. Del amor, sobre todo. Sí. Muchísimas gracias, Salvador. Ya estamos al final del programa, disculpen ahora sí los que nos faltaron, pero bueno, el tiempo de televisión es rapidísimo. A forma de conclusión, por favor, Gaby, ¿me decías alguna pregunta en particular? A forma de conclusión, si quieren decir, por favor, Benjamín. Bueno, yo como investigador en el área de Parkinson, decimos que hacemos nuestro mayor esfuerzo por tratar de entender qué es lo que subyace a la enfermedad, y estamos haciendo todas las propuestas que nuestra lógica, nuestro entendimiento nos da, con la idea de tener mejores expectativas terapéuticas para ello, y que estén al pendiente, que yo pienso que un día va a salir algo muy bueno. Y bueno, seguramente algunos de los comentarios les servirán a ustedes. Muchísimas gracias. Supuesto, Doctor, por favor. Claro que sí, el Parkinson es un padecimiento que debe ser reconocido como una discapacidad desde el punto de vista legal. Actualmente no todas las instituciones lo reconocen, los pacientes tienen dificultad para trabajar y deben ser apoyados por los gobiernos, por todos nosotros como sociedad. Es un padecimiento que va cambiando y que lo nuevo en nuestra ciudad es la Asociación Mexicana de Parkinson, que está teniendo un auge importante y que ojalá se le apoye. Claro, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, nos falta mucho todavía por trabajar en el estigma social que representa esta enfermedad. Instituciones públicas como la que trabajamos el doctor Ulises Rodríguez de un servidor en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, tenemos los elementos para ayudarles. Otras instituciones privadas también están haciendo esfuerzos por complementar, pero pues queremos escucharlos primero, ¿no? Queremos compartir también de nuestro lado lo que tenemos. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a los tres. Nora, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Te veo mañana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.